Fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. Muy bien. Bueno, señores, está aquí pues nuestro invitado del día de hoy por segunda vez, ya que el público a través de las redes sociales pidieron que te volviera, profesor. Gracias por aceptar la invitación. Saludos, Dagoberto, un placer y un placer al pueblo dominicano que tanto aquí como allá que nos están viendo ahora en este momento, estamos a su disposición, hermano. Gracias, profesor. En el segmento de orientación jurídica, mire, profesor, varias personas pues me escribieron para que le hiciera algunas preguntas y que usted le arroje luz como conocedor de la materia. La primera pregunta, profesor, dice: ¿qué pasa cuando una persona, sea padre, padre, le entrega la herencia a su hijo en vida? ¿Qué pasa, profesor? Bien, en ese sentido hemos hablado que realmente la herencia no se heredan en vida, sino que después de la muerte. Así lo establece nuestro Código Civil Dominicano. Entonces, para tal punto, las personas que realmente reciben un avance, como yo le denomino, un avance de su herencia, entonces esa herencia va a retornar luego a cuando la persona muere, retorna al patrimonio original y ahí entonces se determina la sucesión. Ok. La otra pregunta que me hicieron llegar es la mujer casada que recibe una herencia, ¿le corresponde esos bienes a su esposo o viceversa? Me imagino que la persona que me mandó la pregunta debe ser si fallece la esposa. Me imagino que están casados, ¿verdad? Si fallece la esposa primero, ¿le corresponde al esposo la herencia? No sé. O viceversa, profesor. Se podría, según podemos interpretar la pregunta quiere decir es que si el padre de uno de los esposos muere. Así es. Entonces, no, podemos ver. Más o menos por ahí. Dice la mujer casada que recibe una herencia. Ah, perfecto. Recibe una herencia. Ok, así es. Que si la mujer casada, igualmente el esposo, me imagino yo, porque dice que viceversa, sí, recibe una herencia de sus familiares, a la hora de fallecer uno de los dos, ¿recibe esa herencia que recibió de los padres? No, lo que está hablando es, tú sabes que el patrimonio, cuando la mujer recibe un patrimonio sea de su padre o de su madre, sí, ese patrimonio no entra a la familia, o sea, al bien familiar de los esposos. Recuérdate que la comunidad entre esposos tienen los esposos entre ese bien no entra a la comunidad, sino que lo que entra a la comunidad es lo que se genera en su conjunto cuando las personas se casan. La persona, antes de casarse, cada quien tiene un patrimonio propio. Luego que se casan, se funden para que de ahí para adelante lo que se gane, lo que se derive de ahí, entonces es lo que va a partición. Que la gente confunde mucho eso en las particiones. La partición, si usted tiene un patrimonio previo, ese patrimonio, eso no entra a la comunidad de bienes. Ese patrimonio es sagrado. Sí, entonces aquí en República Dominicana tenemos mucha confusión con eso. También cuando la gente me dice, mi papá me dio mi herencia en vida, entonces nosotros le decimos, no, él no te dio herencia en vida, él simplemente lo que te hizo fue un avance, o sea, te permitió tú construir una casa, hacer algo en los bienes de tu padre, pero al final cuando muere, ese bien vuelve a la comunidad para que luego cada hijo va a heredar en partes iguales. O sea, se te va a reconocer que tú tienes ya un bien, una construcción, por ejemplo, una casa dentro de ese territorio que tu papá te cedió en vida. Pero hay que ver si tú tienes mayor beneficio, entonces ese beneficio debe tú retornárselo a los otros hermanos, porque no pueden tener pérdida los otros hermanos, sino que todos tenemos que tener. ¿Qué se toma en cuenta en ese momento para repartirlo en el momento que fallece el padre? Si yo recibo como hijo un solar y yo construyo en ese solar una propiedad que cuesta 2 millones de pesos, esos 2 millones de pesos tengo yo que compartirlos junto con el valor del solar con los demás hermanos, o simplemente voy a repartir el valor del solar.
Muy buena pregunta, Dagoberto. Simplemente el valor del solar se va a tasar. Lo que valía el solar en la época cuando te lo cuando el padre cedió esa parte, entonces se va a tasar y ese valor se va a ver si él no tenía, por ejemplo, bienes, otros bienes, si los bienes que él te está dejando corresponden, entonces, ok, fenomenal, no hay que hacer más nada, si tú te quedas con él. Doctor, profesor, ¿y si el padre dona a un hijo una propiedad en vida bajo papeles, o sea, debidamente todo legalizado? ¿Tiene eso tiene poder el que recibe esa propiedad del hijo? Recuérdate que te acabamos de decir anteriormente, sí, que el papá puede hacer una donación, ¿verdad? No hay venta entre padre e hijo. Pero recuerde, profesor, perdóname la interrupción. Recuerde que a veces se hacen de boca. Pero si se lo buscan a usted, mire, doctor, yo necesito darle a mi hijo esta propiedad y quiero que usted me prepare un acto notarial, todo debidamente legalizado para que él no tenga problemas con los demás hermanos. ¿Es permitido eso? ¿Tiene fuerza jurídica? Llamaríamos un testamento. Tú lo estás haciendo por testamento, una donación testamentaria. Ok. O sea, entonces sí, haríamos una transferencia testamentaria y hay que reconocerlo cuando la última voluntad del descuyo. O sea, el descuyo es la persona de quien se hereda. Entonces el descuyo hizo, esa era su voluntad, se respeta esa voluntad del descuyo. Ok. ¿Quiénes heredan? Una vez, esa es la otra pregunta que me piden que se la haga. ¿Quiénes heredan dentro de una familia? Muy buena pregunta, Roberto. En las familias, las personas heredan en orden ascendente y descendente. Regularmente tiene preferencia en orden descendente. O sea, lo que descienden de los órganos reproductores de la familia, sí, o sea, de la pareja, esos son los herederos universales de los bienes. En caso de no existir herederos, o sea, no haya hijos, para que me puedan entender el público. Cuando no hay hijos, entonces heredan los padres, abuelos, en ese sentido. ¿Pueden heredar un hijo adoptado? ¿Tiene el mismo derecho? Son preguntas que ya... profesor, si una familia, una pareja adopta, tienen 4 hijos. Sí. Ya declarado los 4. Pero de repente quieren adoptar un hijo. Ese hijo tiene los mismos derechos que los hijos ya debidamente declarados. Sí, una vez completado el proceso de legitimación por adopción, ese hijo deja la familia original de la cual él estuvo y pasa a formar parte de la nueva familia que ha sido adoptado. Sí, formalmente era igual que los demás hijos. En el caso, profesor, hay pareja, pero hay 4 hijos. Falleció, ¿cuál es el término correcto? Descuyo. El descuyo. El descuyo, vamos a utilizar entonces, pues soy estudiante de Derecho, es importante, doctor, ¿verdad? Sí. Utilizar ese término, el descuyo. A la hora de la repartición, viene lo que se llama, hay un 50% que le corresponde a la viuda. Sí. Y el otro 50% a los hijos. Perfecto. Ok, pero hay 2 hijos que no son de ella. Bien, entonces, en este caso... ¿Qué se hace en ese caso, profesor? Recuérdate que hablamos de descuyo de quien se hereda. Si murió el padre de los muchachos, o sea, de los 2, entonces ellos van a heredar esa parte de su papá. Okay. Porque él tiene una madre adicional, hay otra madre que le va a heredar cuando la madre de ellos 2 muera. Entonces ellos nada más van a heredar la porción que le correspondía de sus padres. De su padre. Porque los demás hijos van a heredar la porción de su madre cuando ella muera. O sea, ya ese bien no entra a los 2 hijos, a los herederos, a estas 2 partes que tú me has dicho de parte de padre. Sí, porque acuérdense que a veces como que hay como confusión, porque hay una pareja de esposos, se casaron, la madre lleva 2 hijos pequeñitos, su esposo lo cría, pero de repente llegan 2 más que ya son bajo el matrimonio, nacieron bajo el matrimonio, bajo la pareja. Entonces, hay casamiento, hay todo, ¿no? Pero en ese momento, los bienes obtenidos después del matrimonio, los 2 niños que llevó la madre que era otro caballero, ya están grandes.
falleció, el de Cuyo. Bien. Le reitero, tiene el apellido de otro señor. Ellos solamente van a recibir beneficio del 50% de lo que le corresponde a la madre. Sí, de cuando la madre muera. Si Cuando murió, la madre muera, correcto. Sí. Ya la madre puede dárselo a esos dos hijos. de quien se hereda, de quien, o sea, del de Cuyo, de quien murió, ¿verdad? Si la madre fue que murió, en este caso, Sí. le van a heredar la parte de su mamá. De su mamá. Del papá no le toca nada. Le tocará cuando su padre biológico muera. Entonces le toca la otra porción, va a heredar al padre biológico cuando él muera. El padre biológico sí, profesor. Pero a veces es importante que usted aclare, porque a veces hay gente que dejan cosas perdidas. Bueno, yo no voy a luchar con eso, porque que a veces vienen unos teóricos y se le meten, no mira que esto, ¿usted me entiende, profesor? Sí, Entonces, no, para esto yo lo traigo a usted, para que usted arroje luz a mucha gente que están viendo el programa, que seguro más adelante, pues en las redes sociales me van a enviar una serie de comentarios, es importante. Entonces, lo importante es que en el momento de unirse una pareja, profesor, lo que heredó el caballero y lo que heredó la dama, eso se respeta. Totalmente. Eso, totalmente. Ahora, lo que se adquiera dentro de la pareja, dentro del matrimonio, es lo que realmente se va a repartir en el momento que fallezcan uno de los dos. Sí, porque lo que nosotros llamamos la masa de bienes, la masa que conforma ese patrimonio. Patrimonio es el conjunto de bienes que posee la persona. Sí. Entonces, en esa masa de bienes que posee la persona, entonces esa es la parte que que se va a repartir. Ok. Profesor, yo quiero que ya en la parte final usted... ¿De qué equipo es usted? Bueno, yo soy cibaeño, ¿Usted de es San portugués? Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís. ¿Usted es de San Francisco? San Francisco de Usted Macorís. me dijo que usted es donde canta la Guinea. Entonces, pero acuérdese que usted es cibaeño, pero hay muchos cibaeños que son liceístas. Dígame. Bien, nosotros somos tradicionalistas aguiluchos por tradición. Ah, lo quiero más. Lo quiero más, profesor. Somos aguiluchos también. Pues usted es de San Francisco, yo soy de ahí mismo de La Vega. Estamos en pelota. Profesor, le pregunto, profesor. Bien. Mire, profesor, yo quiero que la gente que está en su casa y quieren pues los servicios suyos como profesional del derecho, ¿dónde pueden localizarlo a usted? Bien, nosotros estamos siempre a la disposición del pueblo. Estamos en la universidad en La Guapa, en el gobierno somos consultor jurídico del Instituto de Innovación y Biotecnología, nos hemos desempeñado ahí por más de 14 años y nosotros realmente los abogados, yo soy de la vieja guardia, la vieja guardia no se publica, o sea, no hace publicidad. Ah, bueno, está bien. Nosotros simplemente la persona que llega a través de recomendaciones de amigos. Ok. Eso es, ahora la gente usa las redes sociales, su teléfono, todo. Correcto. Pero lo que quiera contactarme, me puede contactar mi celular, 849-220-4959, y ahí podrán cualquier consulta, nosotros se la daremos sin ningún tipo de inconveniente. Recuerde que en la entrevista anterior yo no le pregunté a usted si tenía domicilio de oficina, ¿no? Pero la insistencia de las personas que vieron la entrevista en las redes sociales me dijeron, Dagoberto, pregúntele al doctor dónde localizarlo. Por eso le hice la pregunta. ¿Está bien? Sí, muy bien. Nosotros estamos a su disposición siempre. Gracias, doctor. Somos abiertos al público, al pueblo. Porque parece ser que esto llegó. Gracias. Fenomenal. Bueno, fenomenal. Gracias, profesor. Bueno, señores, hemos conversado con el licenciado Pedro Rafael Escolástico, un hombre especialista en Derecho Civil y también en propiedades intelectuales. Hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul. Dagoberto.